Esta pregunta será formulada por la señora Torrado Viera, del Grupo Parlamentario Socialista, quien tiene la palabra por un tiempo de 3 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Sea usted bienvenida, como siempre, a esta comisión, señora Martín. Desde el Grupo Parlamentario Socialista tenemos la firme convicción de que una sociedad que no invierte en sus jóvenes está renunciando a su propio futuro. Y es precisamente desde esa convicción desde la que quiero centrar la pregunta y esta intervención. Una de las políticas públicas más valiosas y en ocasiones olvidadas que tiene nuestra comunidad autónoma, y es la red de espacios para la creación joven y las factorías gestionadas por el Instituto de la Juventud de Extremadura. Estos espacios no son solo edificios, son puntos de encuentro, de desarrollo personal, de impulso al talento joven. Son lugares donde la creatividad, la participación, el arte y la igualdad, el emprendimiento y las aspiraciones, sobre todo de la juventud, se encuentran representadas, y ellos representan una apuesta clara por ofrecer alternativas reales de ocio saludable, de formación no reglada, de oportunidades a expresión de miles de jóvenes que muchas veces no encuentran otros ámbitos, el acompañamiento o el espacio que merecen. Pero, como bien sabemos, no basta con que estos espacios existan sobre el papel, sino que debe haber una programación estable, una financiación adecuada y un acompañamiento real por parte de las instituciones. Que además es fundamental que en esta red se piense con visión de futuro, no solo viendo a la juventud como beneficiarios, sino como agentes activos en el diseño de actividades, y que se incorpore esa perspectiva inclusiva, descentralizada y adaptada a las realidades tan diversas de nuestra tierra y que viven los jóvenes, que no son las mismas en nuestros pueblos que en nuestras ciudades. Y que estos no se conviertan en unos espacios ni elitistas ni urbanos, sino que sean realmente una herramienta de cohesión territorial y de justicia social. En definitiva, los jóvenes merecen más que palabras, merecen compromiso, planificación y una mirada estratégica. Y no podemos pedirles que participen si no encontramos y ofrecemos los canales reales para que ellos puedan hacerlo. Por ello, y con esta reflexión, formulo la siguiente pregunta que nos ha traído hoy aquí, que ¿cuál es la situación actual de los espacios y factorías gestionados por el Instituto y qué medidas concretas está llevando el Gobierno para asegurar su dinamización, su sostenibilidad y su accesibilidad al conjunto de la población extremeña? Muchas gracias. Muchas gracias, señoría, para su respuesta, y por un tiempo de 10 minutos tiene la palabra la señora Martín Bellot. Muy bien. Gracias, presidenta. Gracias, diputada, por la pregunta que me formula. Comparezco para explicar con detalle y con datos todo el trabajo realizado y respondiendo a la pregunta desde el Instituto de la Juventud de Extremadura en el periodo 2024 y 2025, pero mi intervención no solo busca rendir cuentas, sino también poner en valor el esfuerzo sostenido por recuperar, reactivar y transformar espacios fundamentales para nuestra juventud, como son los albergues juveniles, los espacios para la creación joven y las factorías joven. Y para entender lo que hemos hecho es imprescindible saber de dónde partimos. En el año 2022 y 2023, con el anterior Gobierno, tuvimos años de abandono, ya que en el año 2022 el Instituto de la Juventud tramitó 396 facturas por un valor de 852.578,19 euros, de los cuales apenas 2.259,76 euros se destinaron a 7 talleres en toda la región. El resto del presupuesto fue absorbido por facturas de agua, luz, IBI y limpieza mínima. Les indico algunos ejemplos de actividades juveniles en 2022, de estos 7 talleres. Taller de danza y diversidad en Moraleja, de percusión y mural colaborativa en Jerez y de danza afro en la Factoría Joven de Mérida. En el 2023, más de lo mismo, solo se recuerdan algunas actuaciones puntuales que se empezaron a tramitar en el 2024 y en el 2022 y se ejecutaron en el 23, como es la reparación de skate del ECJ de Don Benito por un valor de 12.156 euros y la reforma del ECJ de Zafra por un valor de 43.439 euros. La inversión total en los albergues juveniles en el año 2023 fue de 14.554,51 euros frente a los 99.154 del 2024. Y no es que no se necesitaran intervenciones en los albergues, se necesitaban y se necesitaban mucho.
El Centro Joven de Badajoz, por ejemplo, no tenía servicios mínimos en 2023 como los de limpieza y seguridad, lo que lo mantenía cerrado por las tardes y carecía de actividad. En definitiva, había espacios en desuso, instalaciones deterioradas y una clara falta de dirección política. Ese es el punto de partida, señorías, en el que nos encontramos. Y hoy, 1 año y medio después, la red de espacios juveniles ha vuelto a la vida y seguimos avanzando. Actualmente la integran 2 albergues juveniles con más de 50 plazas cada uno, 11 espacios de la creación joven y 3 factorías, dotadas en equipamiento y actividades plenamente operativas para realizar juegos de mesa, deportes urbanos, ping-pong, escalada, talleres creativos, formación en competencias digitales, redes de empleo, igualdad, skate room, carne joven, información juvenil, etc. Entre el 2024 y lo que llevamos de 2025 hemos invertido más de 450.000 euros en obras, equipamiento, actividades y dinamización. Y lo digo con mucho orgullo y agradecimiento a mi equipo por el esfuerzo que han hecho. Más de 80 actuaciones técnicas se han ejecutado. En el 2024 se invirtió en los albergues juveniles, como decía, 99.154 euros, multiplicando por 6,8 lo invertido en 2023. Y en los ECJ y factorías se invirtieron 94.726 euros en obras y, atención, 96.161 en materiales y contratación de profesionales para realizar actividades. Esto se ha traducido en una red activa y proactiva. Activa por las más de 500 actividades organizadas solo en 2024, con una participación superior a 61.000 jóvenes y que ustedes me pusieron aquí en duda. Aquí tienen la inversión económica y una red de espacios y dinamización proactiva, porque estamos creando una red coordinada de dinamizadores y dinamizadoras en los que estamos invirtiendo con formación y con presupuesto. Entre las actuaciones destacadas en 2024 tenemos intervenciones en diferentes obras en la Factoría Joven de Mérida, con un importe en 2024, con un importe superior a 15.000 euros, un centro por el que estamos especialmente preocupados por la falta de regularización e inversión durante tantos años y estamos centrados en reabrirlo. La obra que allí ahora se está cometiendo en 2025 es precisamente de mejoras de las condiciones de seguridad por un importe de 16.503 euros. También en 2024 se ha hecho la mejora del sistema de alarmas en la Factoría Joven de Plasencia por 3.570 euros, climatización completa en el ECJ de Moraleja por 11.641 euros y obras de actuación en Zafra, Villafranca, Don Benito, Herrera del Duque, etc. Y en 2025, a día de hoy, en mayo, hemos invertido en los albergues 18.329 euros y en los espacios y factorías, solo en infraestructuras, 68.539 euros, más 23.805 para material, para actividades y para dinamización. Seguimos mejorando en este sentido con obras de fontanería, saneamiento, electricidad en Alburquerque, Arroyo de la Luz y Almendralejo, intervenciones continuas en Moraleja, en Jerez, en Llerena, en Zafra y en Villanueva, y mejora de espacios como la sala de danza de la Factoría Joven de Badajoz o el mantenimiento de su climatización por un valor de 15.250 euros. Además, nosotros también afrontamos lo que se dejó en el limbo en la pasada legislatura. Hemos invertido en el ECJ de Plasencia con una inversión de 6.700 euros para devolvérselo al Ayuntamiento en condiciones dignas después de estar cerrado desde el 2019. Y hemos firmado también 2 convenios de colaboración, uno con Coria, cuyo centro cerró en el 2017, y otro con Navalmoral de la Mata, cuyo centro también estaba en circunstancias complejas. Ahora ambas localidades cuentan con dinamización juvenil desde sus espacios municipales, porque esto es lo que nos importa, que es llegar y dinamizar a los jóvenes, y no nos da miedo en absoluto tomar decisiones. Y lo más importante, hemos tejido una red de trabajo sólida. Frente a un vacío en 2023, hoy tenemos una coordinación estable con los puntos PAE y actividades en nuestros centros en materia de emprendimiento, un eje fundamental del 8º Plan de Juventud, sesiones de información juvenil, conexión estratégica con el IMES, con las quedadas creativas del 8M, entre otras actividades, dinamización coordinada en red con reuniones de coordinación cada 3 meses y puesta en práctica de buenas prácticas, además de la inversión necesaria y que os he relatado. Todo ello para ejecutar el 8º Plan de Juventud, que ya ha sido aprobado en el anteproyecto por unanimidad. Gracias a esta estructura y al impulso de los dinamizadores y dinamizadoras del Instituto, en 2025 ya hemos realizado 163 actividades y sumamos
y que si sumamos las del 2024 ya van más de 660 en total. Y hablamos solo de los espacios juveniles, no incluimos otras iniciativas nuevas como Cultura Joven o Lee, Crea y Conecta. Los talleres han abordado igualdad, salud mental, diversidad sexual, afectivo-sexual, cocina saludable, tecnología, arte urbano, ajedrez inclusivo y lectura. Y además nuestros espacios han sido cedidos y compartidos, como no podía ser de otra forma, con asociaciones, colectivos locales y jóvenes creadores. Señorías, los datos hablan por sí solos, pero si me lo permiten, los rostros también. Y es que solo hace falta mirar las fotografías del albergue de baños de Valencia de Alcántara, con el antes y el después, que bueno, pues nos dice bastante de la situación que había. Pues donde antes había abandono, ahora existe bastante, afortunadamente, color. Estamos construyendo un modelo público útil, digno y participativo. Y lo hemos hecho con recursos públicos, con voluntad política y con un equipo entregado, pero sobre todo con la juventud extremeña como protagonista y como destino. Y para finalizar, les recuerdo las cifras clave. En los albergues en 2024, más de 99.000 euros invertidos. En el 2025, hasta el 15 de mayo, más de 18.000. En los espacios jóvenes y factorías en 2024, más de 94.000 en infraestructuras y más de 96.000 en material para actividades y dinamización. Y en el 2025, también en estos espacios, más de 68.000 en infraestructuras y más de 23.000 en actividades y dinamización, frente a un 2022 que, bueno, 850.000 euros, 2.259 euros para actividades y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias y vamos con el turno de réplica y para ello tiene la palabra la señora Torrado Viera por un tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Señora Martín, le agradezco su respuesta, pero no puedo compartir su complacencia, porque lo que usted hoy aquí nos ha descrito con cifras y con buenas intenciones, con pinceladas de toda esa actividad, no logra ocultar una realidad más que evidente para que quienes sí estamos en contacto directo con el tejido juvenil de Extremadura, y es que hay una profunda desconexión entre lo que necesita nuestra juventud y lo que su Gobierno está dispuesto a ofrecerle. Habla usted de reactivación, yo le hablo de parálisis durante más de un año, usted habla de actividades puntuales, yo le hablo de la falta de planificación, la falta de personal técnico y de centros infrautilizados. Y de todo esto lleva a oportunidades perdidas. Usted nos presenta números, pero no habla del impacto real de los procesos de participación juvenil ni de proyectos transformadores. No se trata de cuántas actividades se han hecho, sino por qué, con quiénes y con qué visión de futuro. Mire, señora Martín, los espacios de la creación joven y la factoría joven de Extremadura son conquistas de los gobiernos socialistas. Usted me habla de 2 años, porque en esta comisión usted siempre se respalda en lo que había anteriormente. Creo que ya tienen 2 años para haber trabajado, 2 años para hacer y escribir su propia historia. Usted me habla del año 2021, año 2022. Yo solo les recuerdo, no tenía pensado hablar de ello, yo no sé dónde estaría usted. Yo, como muchos miembros de esta comisión, en mi pueblo, siendo concejala, en una situación muy complicada para poder hacer frente al COVID y es cierto que habría menos actividades, pero hay que también tener también en cuenta las circunstancias y la realidad de ese momento, cuál era en Extremadura. Y estos espacios de la creación joven se concebieron para democratizar el acceso a la cultura, descentralizar el talento y garantizar que cualquier joven, viviera donde viviera, pudiera hacer uso de un espacio público gratuito donde pudiera expresarse, formarse y, sobre todo, desarrollarse como joven. Y eso se logró durante años. Extremadura fue un referente en materia de participación juvenil. Lo fue porque se invirtió, porque se creyó en los jóvenes y porque se acompañó desde las asociaciones, a los colectivos, a jóvenes, artistas y emprendedores con recursos, con escucha y con políticas públicas que respondían directamente a las necesidades reales. Pero, ¿qué es lo que ha pasado desde su llegada al Gobierno? Lo que ha pasado, señora Martín, es que ustedes han frenado un seco, han frenado una red que necesitaba impulso, no desatención. Una ausencia total de programación propia y con las inversiones que llegan mal, tarde y a cuentagotas. Y lo más grave
es lo que ha pasado con la Factoría Joven de Mérida, una de las más importantes de la red, que lleva cerrada desde enero por unas supuestas obras que no terminan y sin una alternativa clara para cientos de jóvenes que hacían uso de ese espacio. 5 meses cerrada, señora Martín, y lo que es peor, que apenas se ha informado públicamente de ello, y ni se ha explicado la duración prevista, ni se ha ofrecido un espacio temporal, ni se ha dialogado. Aquí tengo todas las respuestas de la consejera diciendo que se hicieron 4 actividades en el mes de enero y que todavía no se sabe, ni se sabe qué planificación hay para después, ni cuándo va a volver a abrir las puertas, ni nada. En los medios de comunicación tampoco hemos visto nada, no sabemos cuál será el motivo. Y esto no es gobernar con la juventud, es improvisar a costa de su desarrollo. La cultura joven, con la cultura no se debe improvisar con anuncios y se construye con planificación, con alianzas y con responsabilidad institucional. Y le digo más, señora Martín, la juventud extremeña no necesita propaganda, necesita certeza, necesita que la red funcione los 12 meses del año, que haya personal cualificado y haya una estrategia integral de participación juvenil, que se impulsen las residencias artísticas, los laboratorios de innovación, talleres útiles, redes entre centros, acompañamiento técnico y proyectos, pero proyectos con continuidad. Necesita que no se cierren los centros sin previo aviso, que no se frenen procesos que estaban funcionando y que no se sustituyan proyectos transformadores por talleres puntuales, que no se usen los espacios para maquillar la inacción política. Y sabe usted también lo que necesita y lo respeto, pero no se puede hablar de la cifra que usted ha dado de jóvenes como si fuera un sinónimo de éxito, sin explicar cómo se ha contado, qué grado de implicación han tenido, cuántos de esos jóvenes han sido protagonistas de la programación y no simples asistentes a un evento deportivo o una actividad puntual organizada desde otro departamento. Señora Martín, gobernar con y para la juventud exige altura de mira, exige continuidad institucional, exige dejar de pensar en clave de partido y empezar a pensar en clave de generación. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a seguir defendiendo una red de espacios juveniles pública, viva, descentralizada y participativa. Vamos a seguir exigiendo que se reabra la Factoría Joven de Mérida cuanto antes, que se reactive la programación propia y que se escuche a los jóvenes y, sobre todo, también que se cumpla con los compromisos adquiridos con las asociaciones y los colectivos, que no se retroceda atrás ni un paso en el reconocimiento de la juventud como sujeto político, como agente cultural y como fuerza transformadora de esta tierra. Y no se trata de volver al pasado, señora Martín, se trata de no perder lo que costó tanto construir, porque cuando una administración abandona su juventud, está hipotecando su presente. Torrado, por favor, vaya finalizando. Pero, sobre todo, está comprometiendo el futuro de toda la región. Ante esta situación que vivimos la juventud, tan crítica, con problemas de empleo, vivienda y emancipación, nos encontramos también con un Gobierno que ligeramente a los jóvenes le da la espalda. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalizamos con el turno de dúplica y para ello tiene la palabra la señora Martín Bellot por un tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Yo alucino un poco, la verdad, en general, porque me está usted recriminando a mí lo que ustedes no han hecho durante esos años. Yo no he hablado en ningún momento del 2021, precisamente respetando la pandemia que vivimos desde el 2019 hasta el 2021. He hablado del 2022 y del 2023, que fueron años en curso normales y corrientes, cuyo personal en el que estaba en el instituto es el mismo que tenemos ahora y resulta que saca el triple de trabajo. Algo no nos cuadra. Y no puede ser, lo que no se puede es decir que las inversiones no son necesarias. O sea, le traigo datos económicos porque precisamente lo que no podemos hacer es pretender que se organicen actividades sin inversión económica. Las cifras son claras, las actividades son claras. Puede ir a hablar con cualquiera de los trabajadores del Instituto de la Juventud de Extremadura y le va a decir la situación en la que se encontraba el instituto antes y la que se encuentra ahora. Yo hoy le he hablado de espacios juveniles que en muchos casos obviamente vienen desde hace tiempo, pero ha habido infinidad de programas que yo he presentado en esta mesa que son nuevos. O sea, que lo de que vivimos de los réditos anteriores, pues bueno, vamos a contextualizar un poco a qué nos referimos.
Actividades organizadas desde el Instituto de la Juventud de Extremadura y desde los dinamizadores, porque usted en un momento de su respuesta me ha dicho que no, que hay improvisación por nuestra parte. No existían actividades organizadas ni por el Instituto de la Juventud ni por sus dinamizadores en los años 2022 y 2023. Y la mayoría de las actividades que yo le he recalcado hoy aquí y que en cualquier momento nos puede pedir los datos han sido realizadas por los dinamizadores y por el Instituto de la Juventud de Extremadura, además de las que se realizan con asociaciones. Y, por último, la Factoría Joven de Mérida me es curioso precisamente, sabía que me la iba a traer usted aquí, y sí, hemos sido valientes en cerrarla temporalmente y hacer obras, porque ustedes no consiguieron hacer absolutamente ninguna desde el año en el que se abrió hasta el día de hoy. Tengo aquí algunos de los datos, en la parte, por ejemplo, de las placas que tanto se caen en esta factoría y motivo por el que la cerramos en enero del 2025 para realizar obras. Tenemos que en octubre del 2013 se realiza una intervención por 8.000 euros. En el 2015, una por 2.500, por cierto, recordando que la problemática que existía ya se sabía, y eso de que no contamos con nada ni con nadie, con el Ayuntamiento me he reunido yo personalmente y la consejera con su alcalde para hablar de esta temática. En el año 2019 se intenta redactar un proyecto que no se licita, eso son en la parte de las placas. Si hablamos de la parte del rocódromo, también desde el 2013 se denuncian irregularidades, y en octubre del 2013, en junio del 2013, de ese mismo mes, se intenta hacer una obra de 4.200 euros. Hasta ahí no nos encontramos nada, hasta abril del 2025, otro intento de obra que no se ejecuta, y así sucesivamente con la Factoría Joven de Mérida. Y de verdad me gustaría que me trajera aquí y que la tratáramos en exclusiva para ver todo lo que ha ido aconteciendo en esta factoría, donde ustedes han tenido muchísimos años para poder hacer algo con ella. Y, de nuevo, aquí también me habla de centros cerrados. ¿Cuántos centros cerrados les he mencionado ya aquí que han dejado a las personas en los dinamizadores ahí a su libre albedrío? Han dejado a Navalmoral de la Mata sin nada, han dejado a Coria sin nada, cuando sus dinamizadores tenían en RPT ese puesto allí. Y nosotros hemos tenido que firmar convenios de colaboración para realizar actividades municipales de nuevo en estos espacios. Entonces, bueno, yo no tengo miedo ninguno, lo vuelvo a decir aquí, os he dicho lo que hemos hecho con todos, pero además los hemos ido anunciando, y con la Factoría Joven de Mérida, cuando quieran, la traemos aquí y la tratamos en más detalle, pero ha quedado bastante claro que el abandono es desde hace bastantes años. Sin duda, este Gobierno apuesta por la juventud, lo hace de manera transversal, lo reincido y lo incido aquí en cada comisión que tengo, y lo hago con números porque es la única manera de demostrar que se invierte en alguien y que se invierte en un colectivo. Pero también lo hago enseñando cada día en redes sociales, en nuestras notas de prensa y allá donde vamos, porque yo también estoy en el territorio. Todos los días que puedo estoy en el territorio. También vengo de un pueblo de 2.500 habitantes, entonces no me van a dar lecciones en ese sentido, porque hasta hace 2 días también estaba donde usted estaba y sigo estando. Por todo lo demás, este Gobierno seguirá apostando por la juventud y lo seguiremos demostrando con datos económicos, con actividades y con todo lo que haga falta. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martín Bellot. Puede abandonar la comisión si así lo desea. Seguidamente pasamos a sustanciar la segunda pregunta, y para ello damos la bienvenida a esta comisión a doña Adela Rueda Márquez de la Plata,